la grandeza. De hecho, el salmista dice, cuando veo la grandeza, las montañas, cuando veo las estrellas, digo, esto solamente pudo haber hecho por la mano de Dios. Amén, definitivamente sí. Así de que, pues sí, nuestro Señor habla a nuestras vidas de diferentes formas, hermano. A veces yo me pongo a pensar a veces y digo, bueno, el aire de dónde saldrá, hermano Luis. En el libro de Job se pregunta eso. El Así es. viento, el aire, el oxígeno. En una parte de la Biblia dice, como no saben de dónde viene el viento, hacia dónde va, es como un misterio. Y No, es una muy buena pregunta, ¿no? ¿De dónde se ¿de origina? dónde viene, hermano? ¿Y a dónde va? ¿A dónde va? Y, 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 y yo recuerdo que nuestro Señor tiene un diálogo con Job y le dice, bueno, tú ya tenías edad, dime, tú le pusiste al mar un alto para que no pasara de ahí. Así es. ¿O dónde estabas tú cuando yo hice las montañas? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los animalitos monteses? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice las Pleiades y habla la Osa Mayor y Sí, habla el Orión y así empieza es. nuestro Señor a hablarle? Pues hermano, eso es solo nuestro Señor. Cuando vemos las estrellas, queramos o no, hermano Luis, tiene uno esta mente tan limitada que tenemos. Y No, fíjate, perdón que te interrumpamos, hermano, pero ahorita que mencionaste todo eso, desafortunadamente hay personas en este pleno siglo XXI que están ahí en las Sagradas Escrituras, esto del universo, de estrellas y todo. ¿Por qué lo menciono? Porque hay personas que dicen, no, es que yo no sé nada de eso, ni me hables de las estrellas, ni me hables de nada. Yo creo con la palabra de Dios, pero si en la palabra de Dios está mismo, está escrito todo esto, ¿por qué no aceptarlo? Es una pregunta, ¿no? y a veces, hermano Luis, la Biblia habla De todo. de los signos del zodiaco, hermano Luis. Sí, Allí está, vamos a encontrar allí Géminis, Aries, o sea, todo el Piscis, todo eso que el mundo se ha encargado de tomarlos para hacer una mala enseñanza de eso. Eso así es. es de nuestro Señor. Amén, así es. Nada más que en el mundo que no conoce el Evangelio, hermano Luis, toman eso para usarlo como adivinación, Sí, para como el esoterismo, pues. lo desvirtúan, sí, sí, sí. Y de una manera tremenda, hermano. Pero es bíblico. A ver, Ujú. eh, ellos le llaman, ¿cómo le llaman? Astrología. Astrología. Es algo que ellos tomaron de la Biblia y le pusieron ese nombre, lo que es la astrología, para ellos usarlo. Y no salgas hoy si no te vistes de rojo. ¿Y qué dice? No, pues no voy a salir, no puedo salir si no veo mi horóscopo. ¿Qué me dice? No. Hoy tienes que salir con un moñito puesto X. Santo Padre. Géminis, tienes que salir con esto. Así, si eres Acuario, tienes que buscarte una pareja que sea X, ¿no? Ujú. Eso es es lo que ellos le están dando lo que ellos le están dando Una información, un significado, hermano. para usarlo a su manera, hermano, de manipulación, de vender, de a las personas, manipularlas, Sí. porque, pues, yo tenía un amigo que nos juntábamos a ir a buscar trabajo y decía, es que déjame comprar, y compraba el periódico Ujú. para ver qué le decía su signo zodiacal. El horóscopo del día. Y le decía, no, es que sí es cierto. Y no, pues que tienes que, si vas a buscar trabajo, tienes que ponerte una ropa de color tanto. Y decía, no, decía, es que eso es cierto, yo ya le he comprobado. Y le decía, en ese tiempo nosotros compramos un periódico mmm, en la Ciudad de México. Ujú. Pero un día se me ocurrió, y como comprábamos el periódico para buscar trabajo, él compró uno, yo compré otro, le dije, mira, eso no es cierto. A ver qué dice, no, pues que dice que no salga después de mediodía, que porque... Y le decía algunas cosas. Y le digo, a ver, mira, toma el periódico que yo compré y le leíamos. Y decía otra cosa, contrario. Acá, ¿eh?
¿Por qué, hermano? Porque eso no es más que un sistema de manipulación que a veces las personas, los abusadillos, han usado para manipular a las personas, Las pues. personas. Y las personas que no conocen el Evangelio, en lugar de poner su fe, su confianza en nuestro Señor Jesucristo, la andan poniendo en un Horóscopo. signo Signo. zodiacal. Sí, ¿Cómo dijimos que eran? Sí, astrología. astrología. La Biblia, o sea, bíblicamente se menciona como astronomía. Ujú. No está mal estudiar las estrellas, porque de ahí los magos, recordemos que de las estrellas Fue como veían se guiaron, cómo ¿verdad? nuestro Señor los siguió para, Así es. o sea, pero es astronomía, que es el estudio de los astros. Así es. Y ya la astrología es meterse a lo oculto, al ocultismo. Sí, ¿no? Algo que se decía ahorita, dije la palabra, ¿no? Se lo desvirtúan de una manera tremenda esto, ¿no? Y a veces la gente ni siquiera se da cuenta que es bíblico, hermano Luis, pero Así es. transgiversado, Así es. torcido. Ujú. Por eso siempre yo les he comentado, si no conocen el Evangelio, denle la oportunidad a nuestro Señor, hermano Amén. Luis. A veces le damos la oportunidad a nuestro Señor cuando ya se terminó todo, cuando ya todas las puertas se han agotado, Sí. cuando ya los doctores dicen, sabes que ya no hay remedio, mira, ya se acabó, ya esto es, te queda tanto tiempo de vida. Entonces ya le abrimos la puerta a nuestro Señor, ven para acá, porque ya no tenemos a más a dónde acudir. Sí, así es. Pero nuestro Señor Jesucristo con gusto lo hace porque Él no tiene rencor, Él no guarda rencor, Él no es como nosotros que guarda resentimientos, dice. Cuando se arrepienta, yo los acepto, nuestro Señor. No cuestiona. No se pone a decir, oye, sí, mira qué chistoso, ya te gastaste todo el dinero allá, mira, ya fuiste con el adivino, ya fuiste con la bruja, ya fuiste con el especialista, ya Tremendo. fuiste con el de los horóscopos, ya fuiste con los cartomancianos o no sé cómo Sí, se llamaran. así, Ok, tal cual. ya Sí, sí. recurriste, ya te acabaste todas tus riquezas que yo te había dado y ahora vienes conmigo, mira qué chistosito, hermano, yo no rechazaría. Pero yo como persona, como nuestro Señor, afortunadamente no es así. Nuestro Señor tiene misericordia de nosotros. Amén, así es. Por eso yo lo he comentado en otras ocasiones. Le copio esta palabra a un hermano que dice así: si todo lo has probado y todo te ha fallado, ven a nuestro Señor Cristo no Jesucristo. falla. Él Aleluya. no falla, hermano Luis. Amén, así es. Yo creo que haríamos bien en darle el primer lugar a nuestro Señor. Pero como no leemos la Biblia, no entendemos. Primero le damos el lugar a cosas vanas, cosas que no son, que pueden servir, porque tampoco vamos a decir que no hacen lo suyo, sí lo hacen, pero de una manera que cuesta, de una manera que no es real, que puede venir en ocultismo, que puede venir en desencadenar otras situaciones, Claro, pues. sí, definitivo. Y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo, por ejemplo, les comento a veces a los que se emborrachan, pues mejor embriáguense con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hermano Luis, todos hemos pasado por ahí cuando nos soltamos un poquito y dejamos que nuestro Señor haga. Nuestro Señor nos embriaga, hermano Luis. Amén. Y nos embriaga de veras. Mire, hay personas que empiezan a hablar en lenguas angelicales. Hay personas hermano, se queda uno como en otra dimensión. Y no hace cruda, les digo yo. Aleluya, lo mejor. y no cuesta, pues, no se daña el hígado, no se dañan los riñones, bueno. Al contrario. Pero, miren, vamos a hablar un poquito. Yo sé que ya aquí se ha hablado y en las iglesias donde cada quien acudimos, se ha hablado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre tenemos que estar hablando de eso, porque si no hablamos de nuestro Señor Jesucristo resucitado, pues entonces, hermano Luis, no estamos hablando del Evangelio. Porque el Evangelio es hablar, nuestro Señor les decía a María cuando le dijo, ahora vayan y prediquen el Evangelio, avísenle a los apóstoles, den las buenas nuevas del nacimiento de Jesucristo, pues. Entonces nosotros, hermano Luis,
si todo el tiempo estamos hablando de Jesucristo y nunca nosotros ya vamos a hablar del Jesucristo crucificado o del Jesucristo hecho de piedra o hecho de metal, dicen algunos por ahí, de metal, de madera, de bronce, de oro, de plata, de yeso. Ese no es el Cristo que nosotros crucificamos. Algunos, hermano Luis, he mirado por ahí que traen un Jesucristo colgando aquí en el pecho. Sí, que es muy común eso. Y bueno, ellos creen que traen a Jesucristo. Miren, les voy a platicar poquito. Un día me tocó que llegaron unos 2 jóvenes a evangelizarme. Un día que estaba yo en un parque ahí. Y y me empezaron a hablar del evangelio. Y les decía yo, bueno, pero el evangelio que tú me estás diciendo que hay que ir a adorar imágenes, que hay que ir, que Jesucristo es esto que tú traes aquí colgando. Muy bonito, porque como valor, si traen uno hecho de plata, pues vale un poquito, ¿no? Pero si traen uno hecho de oro, hermano Luis, por lógica es un Cristo que tiene valor, según lo estamos mirando, ¿no? Sí. Pero si traen uno de alambrito o así tejido algunos ponen un clavo y le ponen así como en forma de cruz, así. Otros lo traen pues quizá como de zacate, de paja o algo así, lo traen así, ¿no? Sí, es palma. Sí, Ok. sí, creo que es palma. Entonces, hermano Luis, ese Cristo, le comentaba yo, que tú traes ahí, tiene el valor según de que lo traigas hecho. Porque si yo tengo más posibilidades, pues voy a hacer uno de oro y más grande. Sí, pesado. Ok, pero el que no tiene la posibilidad, pues a lo mejor hasta de un lacito se hacen a veces y se lo ponen ahí. Exacto. Y yo les comentaba a estos jóvenes, les decía, bueno, el Cristo que nos dice la Biblia es un Cristo vivo, no es un Cristo crucificado. Me decían, ¿cómo que no? Si Jesucristo fue crucificado y que la cruz y es santa porque él la hizo santa. Pues bueno, hasta donde nosotros entendemos, hermano Luis, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, pero murió y resucitó, dice la Escritura, y en eso no tenemos ninguna contradicción, al tercer día. Y dice la palabra que está sentado a la diestra del Padre. Entonces yo le comentaba a estos jóvenes, bueno, entonces nosotros predicamos ese Jesucristo vivo, el que resucitó. Y me decían los jóvenes, hasta eso muy respetuosos, ¿para qué le voy a decir? Le dije, a ver, ¿cómo sé yo que tú eres cristiano? Y me decía, ¿por qué? Dice, pues porque aquí traigo, mira, a Jesucristo. Santo Dios. Ok, entonces tú eres cristiano porque y tu compañero también, sí, dice, por eso somos, ok. Mira, yo ya me porté respetuoso contigo. Ahora me voy a portar grosero. Santo. Y estiré mi mano y le agarré lo que tenía aquí, lo que traía él colgando, el Cristo que él traía colgando. Y agarré así, lo apreté y hice como que le di el jalón fuerte, ¡pum! Y dije, y lo tiré al piso. Santo. No lo hice, o sea, Sí. nomás lo toqué, lo toqué y le jalé fuerte como que dice, ¿qué pasó? Dice, ¿qué pasó? Le digo, a ver, ya te tiré a tu Cristo que traías ahí. ¿Ahora qué eres? No, dice, pues me tiraste mi identidad. Le digo, no, entonces esa es la diferencia. Nosotros creemos en un Jesucristo que está vivo, que no lo podemos ver, Amén. no lo podemos tocar. Y nuestra muestra de que nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, nadie nos la puede arrancar, porque dice la Biblia que está en nuestros corazones. Amén. Él mora dentro de nuestros corazones. Entonces, hermano Luis, ese es el Jesucristo que nosotros hablamos, que está vivo, que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Amén, así es. Algunos, hermano Luis,
he visto yo por televisión, he visto que algunos iglesias hacen, ¿cómo le llaman? Excursiones a Jerusalén. Sí, viajes Viajes de sí, excursiones. sí, 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 Y sí. a veces transmiten allí y los encuentra uno en internet. Hay muchos de eso. Y llegan, hermano, y Luis, y se meten y llegan y les dicen, aquí llegamos a la tumba donde fue sepultado Jesucristo. Y entran, porque pues hay mucha gente y se ve que entran y lo están metiendo como por partes, no entra una parte y ya sacan y como yo creo por grupos como llega, ¿no? Y el pastor pues va explicándoles de qué se trata el asunto ahí. Y oigo algunos que dicen, aquí estuvo Jesucristo, aquí está la mesa, mira, aquí estuvo su cabeza, aquí estuvo el manto, aquí estuvo, y dan una explicación muy amplia. Y terminan a veces, algunos dicen, se siente la presencia de nuestro Señor. Ay, gloria a Dios, qué maravilloso, Señor. Y empiezan y lloran tu presencia está aquí, Señor. Pero hay un pasaje que nos leemos nosotros en Lucas 24:5 que dice, ¿por qué buscan al que está vivo entre los muertos? Aleluya. Estamos hablando, lo hacen muchas iglesias, pero estamos hablando de pastores, hermano Luis, Amén. que entendemos nosotros, que conocen el Evangelio. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, es que no deben de buscarme a mí ahí porque yo ya no estoy ahí. La cruz, la sepultura, la cruz no me pudieron detener. Aleluya. Así poderoso fue nuestro Señor. Amén, por supuesto. No me pudieron detener. Entonces, ahora ustedes tienen que predicar y ahora tienen que creer en espíritu y en verdad. Todavía, si nosotros nos quedamos un poco, nuestro Señor Jesucristo fue y se les apareció a sus discípulos, pero como no estaba Tomás, dice que después llegó Tomás y le dijeron, oye, fíjate que vino Jesucristo, ya le vimos, estuvimos con él y mira que fue maravilloso. No, a mí no me la cuenten. Yo si no lo veo y meto mis manos en su costado, no voy a creer. Y nos refiere la Biblia que se le apareció ya a nuestro Señor Jesucristo cuando ya estaba Tomás allí y le dijo, mira Tomás, mete tus dedos aquí en mis manos y mete tu mano acá en mi costado. Pero no seas incrédulo, porque ahora tienes que creer sin ver. Ese es el Evangelio, hermano Luis, que ahora se predica, donde nuestro Señor Jesucristo no lo podemos tener como imagen, porque sería muy limitado, la verdad. Porque si ponemos un Jesucristo aquí, y aquí un ejemplo, en esta recámara se puede cometer un pecado, pues nomás cambiémonos de recámara. Santo, sí. O volteémoslo como yo hacía cuando estaba chamaco, lo volteamos de espaldas para que no nos vea y podíamos hacer las travesuras que quisiéramos. Ese es, hermano, cuando a veces se adora a un Cristo que sigue estando muerto. Pero ahora nosotros creemos que Jesucristo lo que predicamos es un Jesucristo vivo. Amén. Y le doy muchas vueltas, hermano Luis, pero a veces oigo comentarios por ahí que me dicen, oye, ¿le das muchas vueltas? Pues sí, porque a lo mejor la gente que conoce ya del Evangelio, a lo mejor pues se le hace muy lento. Pero yo prefiero, hermano Luis, gente que quiere conocer del Evangelio, que quiere aprender del Evangelio. Amén. Y que pueda empaparse de un poco de la palabra que compartimos aquí y que busque de nuestro Señor. Amén. Que el Espíritu de Dios le mueva a leer la palabra, a corroborar que sea cierto lo que nosotros estamos diciendo aquí. Porque le puedo poner yo de mi cosecha, puede ser que yo le puedo poner con tal de manipular a las personas o venderles un evangelio que yo pienso que es así. Pero si nos vamos a las Escrituras, allí podemos nosotros checar lo que es cierto. Yo por eso siempre les he dicho, lo que sea bíblico, tómenlo. Lo que edifique su vida, tómenlo. Y lo que no, deséchenlo, porque pues yo quisiera, hermano, ser un erudito en la palabra. Desafortunadamente reconozco que estoy muy limitado,
Reconozco que mi conocimiento no es tanto como yo quisiera, hermano Luis. Y yo le pido mucho a nuestro Señor que venga en mí ese crecimiento de la palabra, el conocimiento de la palabra, para que pueda hablar con la palabra con sabiduría, como dice, con denuedo, sin manipulación, sin engañar a nadie. Que todos los que vengan a nuestro Señor Jesucristo, por el mensaje que nosotros demos, vengan buscando palabras de vida eterna, no por temor, ni por manipulación, sino por un gusto de conocer a quien dio la vida por nosotros, a quien pagó sin conocernos. A mí me tocaba compartir la palabra el viernes, me tocó la palabra consumado es. Okay. Y la palabra consumado es, hermano, cuando nosotros leemos el Evangelio, sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue profetizado algunos cientos de años atrás. El profeta Isaías dijo que por sus llagas nosotros fuimos curados. Alrededor de 400 años. Unos 700 años. 400, 700. Porque fueron 400 del cautiverio. Y ya Isaías ya había hablado, ya había escrito. Haber sido 700, por lo menos 700 años. Amén. Y hermano Luis, y dice, por sus llagas nosotros fuimos curados. A ver, por sus llagas nosotros fuimos curados, pero si Jesús no hubiera en la cruz dicho esa palabra, hecho está, no se hubiera cumplido la profecía de Jesús. O sea, la profecía de Isaías. Esa profecía de Isaías hubiera sido un pasaje nada más muy bonito ahí. Pero ya el Señor Jesucristo, al decir consumado es, quiere decir hecho está. Amén. Autorizado está. Ahora sí puedes decir, Isaías, se cumplió tu palabra. Lo que tú dijiste, aquí está hecho, aquí está cumplido. La palabra consumado es hecho está. ¿Qué más, hermano? ¿Obra terminada? Sí. A ver, otro que puede ser. Obra terminada. Pudiera ser deuda saldada. Deuda saldada. De los que estuvieron la mente. Deuda saldada, hecho está, consumado es, autorizado, Padre cumplido. O sea, pues la palabra, algunos ya si se meten, los que estudian un poquito ahí, dicen que es una palabra griega. En griego se dice tetelestai, pero yo entiendo muy poco de eso, la verdad, no. Pero si leemos qué significa tetelestai, viene siendo exactamente lo mismo en nuestro idioma. Consumado es, hecho está. Obra terminada. Así es. Pero si leemos nosotros Lucas 24:5, a ver, vamos ahí, ¿qué nos dice Lucas 24:5, hermano Luis? Dice, el apóstol Lucas dice, no fue apóstol, perdónenme ustedes, no fue apóstol. Bueno, de Jesucristo al menos no. Lucas 24:5 dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermano Luis, cuando dice aquí muy claramente, y aconteció que estando ellas, porque habla de las mujeres que fueron a buscarla, lo voy a leer del 24. Adelante. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas por perplejas, por esto he aquí que se separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Amén. No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea.
diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Aleluya. Entonces ellas se acordaron de las palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas a todos los demás, y eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. A ver, otra vez, hermano, y en el 11, ¿qué dice? Dice, más a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Fíjese, hermano Luis, ellas fueron a dar, podía ser tomado como Válido. con validez. Sí. En cualquier situación que fuera, no tenían ese. Y Sí. por eso estos dice que no creían. Y aquí el apóstol, y aquí el Lucas dice que nos menciona algunas cosas. Yo leí los 4 evangelios. Y los 4 evangelios narran lo mismo de la resurrección. Pero algunos dicen unas cosas que otros omiten. Claro. Pero no cambia nada el evangelio. Por ejemplo, aquí Lucas nos habla, dice y sucedió, dice que iban 2 hombres que iban por un camino a Emaús, dice aquí. Uh-huh. Dice que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban y hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían de suceder. Y sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, el mismo Jesús se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas? ¿Qué pláticas que son nuestras que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Aquí el apóstol, aquí Lucas, el escritor, dice que iban al camino de Emaús, y es el que dice así. Uh-huh. Porque Marcos dice que iban por un camino. Y se les acercó un forastero, ¿no? Juan no lo menciona, este pasaje no lo menciona Juan. Y aquí menciona que llegó Pedro corriendo al sepulcro y no vio nada y se regresó. Y hay otro evangelio que nos lo menciona que oyeron los dos, Juan y Pedro y el discípulo amado, dice, y corrieron. Sí. Y que uno llegó primero que el otro. Y Juan, como era el más joven, dice que corrió más rápido. Me imagino que Pedro ya estaba más grande, más chonchito, ¿no? Y dice que llegó el joven, pero no entró, y se paró a la entrada. Llegó Pedro corriendo y entró hasta adentro y miró que no estaba, que la tumba estaba vacía. Vale la pena leer los 4 evangelios porque nos da un conocimiento, un entendimiento un poco más general, de lo que es nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan ocupa, podemos leer una parte a ver hasta dónde llegamos, pero es el que le da más el Evangelio de Juan le da usa más tiempo para hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice, si seguimos aquí en Lucas, uh-huh. Estábamos en Lucas, ¿verdad? Así es. Es el que nos menciona esto, que nos relata lo del camino de Emaús, pero mire, dice, entonces él les dijo, dice que ellos seguían caminando y seguían platicando, explicando las cosas que habían de venir. Voy a leer un poquito. Uh-huh. Respondiendo uno de ellos les dijo, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que nos ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes
a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de venir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que está aconteciendo. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron a su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron como las mujeres les habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Esto es lo que Lucas comenta, hermano Luis, y y es de los que toman muy poco para hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Pero ya de aquí dice que nuestro Señor se les apareció a sus apóstoles, dice en el 36. De hecho, nada más Lucas usa un capítulo. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué están turbados? Y vienen a sus corazones estos pensamientos. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Cuando todavía ellos de gozo no le oían y estaban maravillados les dijo: ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panel de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Estas palabras que os hablé, aún estando con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mi ley, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y muriese y resucitase de los muertos, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de esto. Y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Amén. Este es el relato que hace Lucas. A mí me deleita, hermano Luis, yo los invito que lean los 4 evangelios en lo que es toda la palabra, no todo el evangelio completo, pero si queremos hablar de nuestro Señor Jesucristo resucitado, pues tenemos por ejemplo, en Juan tenemos del 20, capítulo 20 y 21. Juan usa 2 capítulos para hablar de la resurrección de nuestro Jesucristo. Y aquí es donde nos menciona que Pedro y el otro, un joven, fueron al sepulcro, pues. Al oír que las mujeres les habían comentado que había resucitado, dice que se fueron corriendo a buscar a nuestro Señor Jesucristo, pero si nos quedamos pensando un poco, los 3 años que anduvo nuestro Señor Jesucristo predicando con ellos, les hablaba siempre sobre esto, hermano Luis. Y cuando nosotros vemos ahora estos pasajes, nos damos cuenta como que no le creyeron. Ujú. Porque, pues seguían dudando de que sí era, o lo miraban y decían: es un fantasma. Sí, así es. O a las mujeres no les creyeron. O sea, espérame, pues no te creemos porque eres mujer, porque pues está escrito que las mujeres no tienen testimonio.
Pero si le estaban hablando de nuestro Señor Jesucristo, como que es para quedarse un poquito, A reflexionar, ¿no? A pensar. reflexionar, hermano, lo que es la fe. Porque ver una imagen, hermano Luis, y creer en esa imagen es muy fácil, Sí. porque la estamos viendo. Pero cuando nos alejamos de esa imagen y entramos a nuestra actividad o nuestra vida, no podemos andar cargando esa imagen. Así es. Y aparte la Biblia dice que las imágenes no tienen poder. A ver, ni para hacer bien, ni para hacer mal. Okay. No tienen poder, dice. Eso dice el apóstol Pablo. Si algo no les gusta, reclámenle. Cuando lleguemos con el Señor Santo. a preguntarle a Pablo, oye, Pablo, ¿era cierto lo que decía el hermano José ahí? El apóstol Juan lo menciona un poquito más largo. ¿Lo podemos leer, hermano Luis? A ver hasta dónde nos alcanza. Usted me dice, ¿eh? Ok. Este es el 20. la cita bíblica del mismo Lucas. Mateo 20. Digo, perdón, Juan 20. Ok, Juan 20. Juan Eh, eh, 20. sí, Juan 20 y Juan 21, pero aquí él es el que nos refiere lo de que no estaba, Juan 20, si lo quiere leer, hermano, a ver, si me hace favor. Juan 20, Juan capítulo 20 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo con más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Eso llama la atención. Entonces entró también el otro discípulo que había A ver, venido hermano primero Luis, el sepulcro. ahí nos podemos quedar tantito ahí lo Ok. que dice que le llama la atención. Ok, sí, dice, lo leo con mucho gusto. Dice: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ok, hermano Luis, cuando yo tuve oportunidad de estar acudiendo a la escuela teológica, ahí con los hermanos, decían que cuando encuentran cuando el judío aún en estos tiempos tiene la El hábito, ¿no? costumbre, Costum- hábito, o como puedan decirle, Enseñanza puede ser también. que por ejemplo, si llega alguien, por ejemplo, a un restaurante, voy a poner ese ejemplo, y trae su chofer, por decir, trae su chofer, y él está comiendo con sus compañeros ahí, con las personas que esté comiendo, entonces le están sirviendo las comidas así. Si él va, por ejemplo, si él va a salir a algún lugar, al baño por decir, y va a regresar, agarra y ya no va, y va a regresar, agarra les ponen como un pañuelo o algo así, Sí, una toallita. y lo acomoda, lo dobla, o sea, lo acomoda de tal manera que queda como acomodadito, Ordenado ahí. ordenado. Entonces se dice que a lo mejor fue a lavarse las manos o fue a contestar una llamada telefónica porque va a regresar. Está pendiente el regreso. Está pendiente el regreso. Y decían también que si ya no iba a regresar, esa servilleta que les dan, les ponen en la mesa así o no sé.
que agarran, ya no van a regresar. Entonces que la persona, el chofer que los está esperando, por decir, ya sabe que ya se van a ir porque agarra la servilleta, la hace bolas y la deja en la mesa. Entonces ya él dice, ya nos vamos. O sea, ya no va a regresar. Cuando está acomodado, cuando dejan ese pañuelo acomodado en forma, quiere decir que va a regresar. ¿Cómo estaban los lienzos? Estaban acomodados, pero el sudario, lo voy a leer, ese era el 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ok, pero ¿qué quiere decir entonces, hermano Luis? Pues a mí me dice con lo que usted que está diciendo que está de regreso el Que Señor, él va que él va a a regresar. regresar. Amén. Wow. Y va a regresar porque así está escrito. Amén. Y ahorita vamos a ir para allá, donde dice, ¿por qué están mirando a las nubes? Así como lo vieron ir, Sí. así lo van a ver regresar. Así, cuando fue la ascensión. Así. Nosotros tenemos el gozo de predicar un Cristo vivo, Amén. un Cristo resucitado. Porque si dice el apóstol Pablo, si Jesucristo no hubiera resucitado, pues entonces en vano estamos nosotros predicando, pues. Así es. Entonces nosotros tenemos la esperanza de que Él va a regresar. Es bíblico, va a regresar en las nubes, va a venir en las nubes por su iglesia. Por su iglesia. Por su pueblo. Va a arrebatar a su pueblo. Algo que le cuesta mucho trabajo creer a las personas. Sobre todo esos que andan por ahí con su maletita por las calles, les cuesta mucho trabajo, les cuesta creer eso, que sí, nuestro Señor va a venir por su iglesia. Porque ellos predican otro evangelio, que aquí se van a quedar y que aquí va a ser la vida eterna en la tierra. Y si así fuera, nuestro Señor no hubiera dicho, voy a preparar morada para ustedes, para que donde yo esté, ustedes conmigo también estén. Aleluya. Digo, la palabra ahí está, no necesitamos mucho ser muy inteligentes para entender lo que la palabra nos está quiere diciendo. Decir la palabra, exacto. Que va a regresar. Entonces, nosotros estamos esperando el regreso de nuestro Señor. El apóstol Pablo lo menciona de esta forma. Unos serán resucitados, los que hayan muerto con Cristo. Y los que estemos vivos, así lo dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados con él. Amén. Si nuestro Señor no viene antes por nosotros, hermano Luis, y pudiéramos ver nos tocara ver eso, tenemos que estar muy en santidad para poder verlo. Porque no es donde dice la Biblia que todo ojo le verá, no es esa la venida de nuestro Señor que nosotros estamos esperando. Dice que nosotros estamos esperando la venida donde solamente su iglesia lo va a ver. Donde nuestro Señor Jesucristo dijo, bueno, allí puede haber dos y uno puede ser arrebatado. O pueden estar acostados en sus camas dos y uno puede ser arrebatado, o a lo mejor los dos. Pero si uno no creyó, o en las iglesias, hermano Luis, que están en las iglesias, hermano Luis, o cuántos estamos en las iglesias, cuántos se irán a quedar? O sea, el hecho de acudir a una iglesia no nos garantiza que nos vayamos a ir con nuestro Señor. Así es. Porque la Biblia lo dice así, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces es una gran responsabilidad que tenemos nosotros, hermano Luis, de cuidar esa salvación tan grande. No, está bien, hermano Luis. Entonces, hermano Luis, por eso nosotros estamos predicando a nuestro Señor Jesucristo vivo. Y si nuestro Señor Jesucristo viene, nos toca verlo, pues gloria a Dios, hermano. Y si no nos toca verlo, necesitamos nosotros predicar este evangelio a nuestros hijos, a nuestros familiares, para que ellos queden en la espera de la venida de nuestro Señor. Porque ese es nuestro deseo. Porque si no, hermano Luis, pues, si no les predicamos nosotros, ¿quién? ¿Quién les predicará? Así de que,
Pues ese es, Adelante. bueno, sí. Ah, sí, doctora. No, lo que pasa es, me traen acelerado los de Telcel. Y ya ve que los de Telcel lo traen a uno loco, pues. No, me quedaron de avisar. Sí, ¿cómo que no? Sí, sí tengo. Mire, yo tengo unos que deben ser de este mes, de este mes pasado deben de ser. Pero no llega a 3 meses, ¿eh? Me parece que los que tengo no pasa de 3 meses. Pero los puedo checar, doctora, los puedo checar en caso de que no sean, habría que solicitar unos ok. Entonces los voy a consultar que no sean mayores de 3 meses. Ok, doctora, entonces sería esto en Tijuana. Ah, ok, ok. Bueno, ok, ok, está bien. Entonces, así lo hacemos, doctora. Yo me doy, checo eso y si nos vemos mañana y si no, pues el viernes ahí. Ok, el sábado, ok. Doctora, muchas gracias y gracias por insistir, ¿eh? Saludos. Mire qué bueno que contesté que un estudio que me, un estudio que me necesitan hacer en Tijuana. Ujú. Ok. Ay, creatinina. Ok. Listo. Bueno, después de este exabrupto, mire que se va muy rápido el tiempo, hermano Luis. ¿Vale? Se va muy rápido el tiempo. Ujú. Media hora. Pues sí, yo creo que ya vamos a dejar parte para otra. Sí. Entonces vamos a firmar. No conocí el número. No, es que es del seguro. Ok, No lo conocía ok. y es para un estudio y es un estudio o sea, es subrogado, pues no es así. Lo anotan a uno y hasta que ya se autoriza ya le hablan a uno. Ah, dime que agarré el traje y darle poquita. Refresco. Estoy Sí, muy. está bien. Déjeme abrir entonces de nuevo. Aquí. Ahí, ahí estamos. Vamos, hermanos, regresamos a la transmisión en vivo de Facebook. Vamos a abrir la aplicación. Aquí tuvimos un pequeño problema tecnológico, pero ya estamos de regreso. Amados hermanos, Dios me los bendiga. 3 de la tarde con 33 minutos. Una disculpa, tuvimos un
Un pequeño problemita con la tecnología, pero ya estamos aquí de regreso. Hermano José, cámaras y Amén. micrófonos. Gloria a Dios. Mm, Entonces, hermano Luis, estábamos hablando nosotros de cómo nuestro Señor, eh, todo lo que hacía venía ya sea por los profetas, cumpliendo palabras proféticas, o venía también por lo que ellos tenían, por lo que era. Todo esto tenía un significado. Estamos hablando de lo acomodado del lienzo, como De el sudario. Señor pudo haberse levantado y haberlo aventado, ¿verdad? Sí, Sin embargo, dice que estaba enrollado. acomodadito de una forma muy bien. Ujú. Y, y pues la verdad a mí me gustaría comentar todo esto porque nuestro Señor Jesucristo eh, nos da una gran explicación. Aquí nos dan los apóstoles, nos dan una gran explicación del nacimiento, Aleluya. la Gloria. resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermano Luis. Eh, y es necesario leer los 4 evangelios para que podamos nosotros ampliar, aunque si leyéramos uno queda claro, hermano Luis, cómo nuestro Señor Jesucristo fue resucitado. Si nosotros dejáramos de hablar aquí del Evangelio de Juan, y nos fuéramos, nosotros leyéramos Primera de Corintios 15, Okay. en Primera de Corintios 15, 4, Primera es 15, 4. Primera de Corintios 15, 4. Allí nos habla, ya nos da el apóstol Pablo. Ok, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ah, dice desde el 1 del mismo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Mire, hermano Luis, aquí ya es el apóstol Pablo recordándonos el, la La resurrección. resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero, pero mire, déjeme leerle un poco en el libro, lo que es en el libro de los Hechos. Y discúlpenme que nos vayamos un poco rápido, pero aquí en este espacio, hermano Luis, el tiempo vuela. Amén. A veces como por allá haciendo otras cosas hace el tiempo muy largo, ¿no? Sí. Y cuando estamos hablando de la palabra se va el tiempo Se va rapidísimo, hermano Luis. por el gozo que hay en nosotros, hermano. Mire nada más lo que dice en el libro de los Hechos. Dice, Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fuesen. A ver, no, voy a leer desde el 2. Okay. Y hasta el día, dice, y hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ok. Desde el 1 primero, pues. En el primer tratado, oh Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús mandó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido, arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante ¿cuántos días, hermano Luis? ¿Está conmigo? 40. 40 días. Durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Miren el 6, hermano Luis. Dice, entonces
Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Dice hermano Luis, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido en la nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que han visto, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Así vendrá. Aleluya. A ver, ¿qué están mirando al cielo? ¿Qué están mirando, varones? ¿Qué están mirando? A ese que vieron ir así, ya no miren al cielo. Ahora, pónganse a chambear, pónganse a predicar y esperen la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Luis, pero dice que estuvo 40 días aquí, hermano Luis. Sí. Con los apóstoles. Mire, yo lo he comentado en otras ocasiones, pero si nuestro Señor Jesucristo les predicaba a los apóstoles del Evangelio, que nuestro Señor Jesucristo era hombre, era el Hijo de Dios. Amén. ¿Verdad? Hermano Luis, ya resucitado. ¿Qué les diría? ¿Qué no les diría nuestro Señor? ¿O qué platicarían, hermano Luis? Porque eso yo me lo he preguntado siempre. Y debe haber sido algo, hermano, algo maravilloso con el Dios. Amén. Vivo. Así es. O sea, estábamos con el Hijo de Dios. Con el ser humano, dice con usted. La persona. Con la persona, con el humano. Pero ahora estamos con la Ahora divinidad. Estamos con el Dios. Con todo el que esplendor de su ya divinidad. en su divinidad, en todo, hermano Luis. Amén. Y dice que se sentaba a comer con ellos. Así es. Que iba con ellos, hermano. Cuando andaban pescando se les apareció y les decía: bueno, hagan su red para acá, y sacaban muchas cosas, hermano Luis. Y yo me quedo pensando a veces, bueno, qué privilegio de estos apóstoles, hermano Luis. Y creo yo sin que bueno, pues sí, también sí son pasajes bíblicos, que debe haber sido 2 etapas de los apóstoles. La primera, donde anduvieron con el Señor Jesucristo. Sí. Y como podemos ver aquí, no le creyeron. Porque estaban dudando, ¿y sí será? No, estas mujeres nos vinieron a decir mentiras. No, nos dijo que iba a resucitar y no, y no, a lo mejor sería a lo mejor les pasó como a Juan, que Juan les dijo: pregúntenle si es el que había de venir o hay que esperar a otro. Siendo que Juan había dicho: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego lo vemos a Juan diciendo, preguntando: vayan y pregúntenle. Estamos hablando de Juan Bautista. Vayan y pregunten si es el que había de venir o hay que esperar a otro. ¿Por qué, hermano Luis? Porque podríamos decir, pues es que a lo mejor les hablaba muy bonito y se emocionaban y estaban muy contentos, pero ya ha resucitado nuestro Señor. ¿Qué, hermano? Por eso debe haber sido donde vino exactamente en ellos esa transformación. Porque podemos ver al apóstol Pedro negando a nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver a los apóstoles que dice que lo dejaron solo. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz estaba más solo que... Hermano Luis, nada más estaban las mujeres ahí. Y menciona al discípulo amado, me imagino que era Juan el que estuvo ahí. Y los demás dice que no había nadie. Y estaba escrito, porque cuando dice que que lo apresaron, cuando Judas lo entregó, dice que todos huyeron, y nuestro Señor Jesucristo decía:
herirán al pastor y las ovejas serán esparcidas. Se dispersarán. Pero cuando vemos ya, cuando aparece nuestro Señor Jesucristo aquí, hermano, y aparece ya en el libro de los Hechos, aparece Pedro. Ya un Pedro enorme, agigantado, hermano Luis, donde dice la palabra que hasta con su propia sombra sanaba, resucitaba muertos, sanaba enfermos, el apóstol Pedro, transformado. El apóstol Juan, hermano Luis, que en la Biblia nos lo menciona como con su hermano, como el hijo del trueno, los hijos del trueno. Y vemos al apóstol Juan escribiendo unas preciosas epístolas. El evangelio de Juan es de los evangelios más hermosos que hay, más digeribles. Por eso a la mayoría de las personas que están iniciando en el evangelio les recomendamos nosotros que lean el evangelio de Juan primeramente. Porque es muy digerible, está muy entendible para todos, hermano Luis, y muy claro. De hecho, usted sabe que en la escuela le llaman los evangelios sinópticos, y a Juan lo dejan aparte. Juan se cuece aparte, dijéramos. Tanto, así es. Pero ese es el andar de nuestro Señor Jesucristo, Dios en la tierra. 40 días, hermano Luis. 40 días por el amor de Dios, la presencia de nuestro Señor en la tierra, platicando con la gente, con sus apóstoles, hermano. Yo me pregunto si cuando estaba con ellos, hermano, dice que era en la madrugada y por allá se les aparecía. Dice que era en la madrugada, en la segunda, tercera vigilia, y ahí estaban, hermano Luis. Y ahora yo me imagino, ya encarnado, ya resucitado. Yo creo que deben haber sido los días de los apóstoles como de premiación, como de la graduación de haberle sido fiel. 3 años. Yo lo estoy diciendo de mí, hermano Luis, pero como que debe haber sido su premio. A ver, miren, ustedes fueron fieles. Y permitirles ver eso. ¿Quién más, hermano Luis? ¿Quién más lo volvió a ver a nuestro Señor Jesucristo? La Biblia no nos menciona más. Así de que este es el Jesucristo vivo que nosotros predicamos. Ya, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, hermano Luis, el Evangelio de Marcos nos dice otra cosa. Mateo y Marcos nos dicen otra cosa. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos nos dice que algo que también Marcos utiliza muy poco para hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y una de lo que resalta en este evangelio, de hecho, es la resurrección. Está en Marcos 16 y dice en el 15: finalmente se apareció a los 11. Ok. Dice en el 12, hermano Luis. Bueno, desde el 9. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Y yendo ella, les hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Otra vez, hermano Luis, ¿por qué estaban tristes y llorando, pues? Porque les faltó la fe. O sea, no habían creído en realidad que nuestro Señor Jesucristo iba a resucitar. Si no, de otra manera estarían gozosos y diciendo a qué hora se nos aparecerá, a qué hora vendrá, porque Él dijo que iba a venir. Pero yo creo, hermano, que fue en ese tiempo endurecido su corazón y diciendo, bueno, pues sí, predicaba muy bonito, pero pues no. Y dice, yendo ella lo hizo saber a los que estaban con él que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que habían sido vistos por ella, el 11, no lo
creyeron. Ujú. Otra vez, no lo creyeron, hermano Luis. Así es. Estamos hablando de los apóstoles, ¿eh? Ujú. Pero después Jesús apareció en otra forma a dos de ellos que iban por el camino. Bueno, ya hablamos de esto, ¿verdad? Aquí no menciona por el camino de Maús, menciona el camino nada más, que iban y se les apareció a ellos. Y finalmente, dice en el 14, se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. A ver, aquí nuestro Señor les llamó la atención, les dijo, oye, ¿qué pasó con ustedes? Ujú. ¿Por qué su incredulidad? ¿Por qué? Pues no habíamos quedado que ustedes tenían fe. No habíamos quedado que yo les iba a proporcionar. ¿Qué pasó? ¿No agarraron nada entonces? Dice, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído lo que les había, a los que le habían visto resucitado. A ver, ¿sabían que iba a resucitar, hermano Luis? ¿Sabían los apóstoles? Sí, porque él se lo dijo. Sí. Y sí, porque lo decían los profetas. Pero aquí dice, bueno, ¿y entonces qué pasó? ¿Qué pasó con esa fe? Ujú. Pero ya aquí lo que les dice, ahora dice, les da lo que se le llama la gran comisión, dice, ahora vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hallarán nuevas lenguas, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Dice, y el Señor después y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Eso nos dice Marcos, que es de los que comentan menos, si podríamos decir, usa menos tiempo, ¿verdad? En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Luis, usted me dice, yo creo que ya vamos a dejarle pendiente porque si no vamos a cansar 10 minutos. vamos a cansar a los hermanos que nos están mirando y van a decir, pues, ¿a qué horas? 10 minutos más. Okay. Jesús es, hermano Luis, cuando nosotros leemos cuando nosotros leemos todo el evangelio es maravilloso, hermano Luis, pero cuando leemos lo de la resurrección, eso es como que lo que nos confirma, hermano Luis, que estamos sirviendo a un Cristo vivo. Ujú. Dice aquí claramente, dice, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan y den las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Este es Mateo el que habla. Yo había dicho que Marcos era el que menos, no, pues Mateo es el que usa menos tiempo. Ujú. Pero Mateo vuelve a recalcar lo de la gran comisión, que vayan por todo el mundo. Mira, hermano Luis, a veces, hermano Luis, hay iglesias, y se lo digo pues con todo el respeto de las iglesias que lo toman de esa forma, las mujeres no predican. Y si nosotros vemos aquí este evangelio, las mujeres son las que anduvieron compartiendo las buenas nuevas, ¿verdad? Así es. Por eso dice que ellas entonces saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron y fueron corriendo, dice en el 28:8, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús se les apareció. Ay, hermano Luis.
¿Qué son las buenas nuevas? El Evangelio. El Evangelio. Amén. Ellas iban y llevaron las buenas nuevas. En estos tiempos, hermano Luis, las buenas nuevas, las mujeres, hermano Luis, ya pueden llevar las buenas nuevas. Porque nuestro Señor Jesucristo vino a quitar ese sacerdocio de que nada más eran los puros hombres, pues, y del sacerdocio arónico, ¿verdad? Así es. Pero, aparte, hermano Luis, dice la palabra, dice que cuando los judíos vieron que la tumba estaba, que ya habían sepultado a Jesucristo, dice que pusieron unos guardias, porque dijeron, este falso, mentiroso, términos que usaron para decir, dijo que iba a resucitar al tercer día. ¿Qué te parece si pones unos guardias y pues como que le dieron lana al Pilato, debió haber sido, ¿verdad?, para que le enviara unos guardias? Bueno, pues cuando se abrió la tumba, hermano Luis, dice que ellos, los romanos, dice que se quedaron dormidos los soldados. Y cuando llegaron los discípulos, por eso pudieron entrar tranquilamente, porque los romanos estaban dormidos. O se fueron corriendo, no sé. Pero dice que soltaron en ese tiempo, fueron y le dijeron a los soldados, miren, ustedes dicen que esa piedra no se movió sola, ustedes dicen que vinieron sus seguidores, empujaron la piedra y robaron el cuerpo y se lo llevaron. Y la Biblia dice que esa mentira se sigue usando hasta el día de hoy. Para que no, ustedes dicen que vinieron seguidores, robaron el cuerpo para hacerle creer a la gente que había resucitado. A final de cuentas, hermano Luis, el opositor al Evangelio siempre ha usado estrategias para tratar de desvirtuar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que les ofrecieron dinero, o sea, pagaban por decir que es. Y si no se preocupen, si el rey les pregunta algo, nosotros hablamos con él. Para que dijeran que nuestro Señor no había resucitado. Pero no lo pudieron parar eso, no lo pudieron y ni lo podrán parar, porque nuestro Señor Jesucristo cumplió toda la profecía, cumplió las profecías que ya estaban escritas sobre él, que había de ser sacrificado como cordero, que iba a ser sepultado, que iba a ser crucificado entre malhechores, y que iba a ser sepultado en un sepulcro de reyes. Amén. Y en el sepulcro donde él fue sepultado, fue un sepulcro que el hombre que se lo cedió, no recuerdo el nombre, José de Arimatea sería. Él lo cedió y se entiende, dice la palabra, da a entender que era un hombre muy rico, porque eso nada más lo podían. Compraban su tierra y hacían su sepultura para cuando ellos lo sepultaran ahí. Y dice, y entre los grandes fue sepultado. O sea, Jesucristo no fue sepultado así como en la fosa común, me imagino yo, pues se cumplió lo que decían los profetas acerca de él. Así de que, pues no desarrollamos todo el tema, pero espero que esto que nosotros compartimos, pues edifique sus vidas. A mí me ha edificado mi vida al leerlo y al compartirlo, y es una palabra sencilla, pero la palabra de nuestro Señor es sencilla. Amén. A veces uno mismo la hace difícil porque quiere uno ponerle mucho cerebro, mucho de nuestra sabiduría, y a veces la hacemos difícil. Pero la palabra es sencilla. Es clara, sencilla. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Luis. Amén. Bendiciones. Dios te bendiga a ti, hermano, por estar una semana más aquí en Radio Vida Nueva, compartir este maravilloso mensaje, muy bonito, y pues muy ad hoc, porque todavía estamos dentro de la semana que estamos recordando lo que ha sido la resurrección
de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos, amados hermanos. Nosotros regresamos a programación normal. Enviamos un saludo a nuestro hermano Omar Flaco Aguilar de Razo, dice aquí. Saludos, Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi hermano. Un saludito, un abrazo. Qué bueno que estás al pendiente de Radio Vida Nueva. Nosotros descansamos una hora más, hermano, porque a las 5 de la tarde viene nuestra amada hermana Alba Reyes a compartir ese bonito programa que se llama Intensamente. Así de que, Gloria a amados Dios. hermanos, nosotros pues nos hacemos un ladito. Le agradecemos a todos ustedes. Ya está alojado este programa en YouTube para que lo busques. Ahí en la página de Radio Vida Nueva, emisora Ensenada. Gloria a Dios. Al que más, hermano, Dios me lo bendiga, Dios te bendiga, mi amado hermano. Bendiciones. Nos estamos viendo para la próxima semana. Si Dios nos lo permite, hermano Amén. Luis. Así será. Bendiciones, amado hermano. Primero despedimos acá Radio Vida Nueva, la aplicación. Dios les bendiga, amados hermanos. Radio Escuchas, bendiciones. Y ahora despedimos también los que nos escuchan y nos ven a través de Facebook. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Bendiciones. Buenas tardes. Recuerden, 5 de la tarde. Siempre corre el aire, ¿eh? Sí, abre esta puerta. Por eso puse la. Esto fresco, se sintió a gusto. Igual yo no me acordé que pues, a usted dice que le molesta el aire. Pero... Sí, lo que pasa es de que el airecito, pero bueno, ya nos la arreglamos ahí, nos le echamos. Fíjese, hermano Luis, yo me he preguntado, ¿qué día murió nuestro Señor Jesucristo? Yo me he preguntado, bíblicamente porque yo estudié el tema. Es que hasta ahorita yo he sabido, hermano, que se maneja el día de la Pascua, pero hay un calendario hebreo, judío, en donde marca el día de la Pascua, pero no hay así como que una fecha exacta. Se habla que es día de esto, día del otro, día de... Sí, Pero se filtra o se está en el entendido que es entre marzo y abril, que son los primeros meses. Ese sí, está, que son, es el mes de la fiesta de Nisan, pues la fiesta de la Pascua. Exacto, Nisan. Pero el día, mire, nosotros celebramos que nuestro Señor murió el día viernes. Okay. ¿No? Sí. Y está escrito, ¿no? Porque al otro día se celebraba la Pascua. Sábado de Gloria. O sea, lo que le llamamos ahora. En la fiesta, hermano Luis, cuando nuestro Señor, perdón, yo dije mal, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado fue en la fiesta de Pascua. Ah, ok. Y dice que al otro día era el día de reposo. Sí. A ver, entonces por eso decimos que murió el día viernes. A ver, aquí, hagamos una pausa ahí, hermano. Ok, fue el día de la Pascua. La Pascua entendemos que es cuando la gente ofrecía un corderito. Cuando se cumplió lo dicho en el Éxodo, cuando ofrecieron un cordero y la sangre ponían la marca en las casas. Ese fue la figura del cordero. Ah, ok. Que es la figura de nuestro Señor Jesucristo que había de venir. Entonces a eso le llamaron el día de la Pascua. La Pascua. O se llamaba también la fiesta de los panes. Okay. Entonces usted lo va a encontrar como la fiesta de los panes. Ese día es una fiesta que se tenía que hacer por estatuto perpetuo, dice la Biblia. Ellos tenían que celebrar cada año esa fiesta que era la salida de la esclavitud, la salida de Egipto. La fiesta de la Pascua, donde se ofrecía el cordero. Todo ese tiempo se vino corriendo donde los hombres ofrecían los corderos, o el cordero. Hasta Isaías. Sí. Abraham fue y llevó a Isaac a ofrecerlo como el cordero, que es otra figura del cordero que había de venir. Por eso le pregunta a Isaac, oye papá, vamos a ofrecer sacrificios, sí, pero ¿dónde está el cordero? Ok, allí ya se queda. Allí es figura del cordero que había de venir, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo ya viene, tiene que hacer la entrada triunfal a Jerusalén un día antes de la fiesta
de la Pascua. Ujú. Por eso en ese día hace la cena. Fue ese día, hace la cena Sí, y ya al siguiente día es la Pascua. sacrificado. Es la Pascua. O sea, la Pascua duró más, se me hace que 2 días. Se me hace que ya la cena fue la Pascua. Que es donde comían la cena. Acuérdese que le llevaban los corderos Sí, y tenían que comérselo por familias. así es. El corderito, o sea, y no van a, nadie no debe Y desperdiciar no tenía nada. que dejar nada. Nada, ¿no? Y el corderito que maten no le van a quebrar a ustedes ningún hueso. Tienen que matarlo de tal modo de que los huesos no se le vayan a topar. Sí. Era figura de Jesucristo que no se le rompió ningún hueso. Por eso uno quiso intentar, o sea, intentó hacerle daño, pero por algo se detuvo porque ya tienen el edicto que Estaba cumplido que no, se iba a cumplir que no hay ningún hueso. Ok. Pero dice, la Biblia dice, porque el otro día cuando el Señor Jesucristo murió, dice que recogieron el cuerpo y fueron las mujeres a pedirlo el cuerpo, porque no podía estar ahí el cuerpo, porque al otro día era día de reposo. Sí, así. Por eso, pero es pregunta tonta mía, ¿eh? A mí, en realidad, a mí no me debe interesar si el Señor murió el miércoles, el jueves o el viernes, porque es, a final de cuentas, la obra que hizo lo Sí, justifica todo. pero sin duda sí causa curiosidad. Por ejemplo, usted hablaba ahorita acerca de la entrada triunfal, que ahorita en las celebraciones se llama como Domingo de Ramos. Con, ¡ay, sale! Bendito es el que viene, ¿no? Y haciendo y tirándole así los Muy mandos. bonito, ¿no? Sí, así es. Una fiesta triunfal, así. Sí, entonces, algo que estaba leyendo en estos días precisamente acerca de esto de la Semana Santa, se dice que entró Jesús a Jerusalén, no hay celebración como tal, o no hay mención así rimbombante, por ejemplo, que Jesús entró el domingo, lo sabemos, pero que por ejemplo lunes, martes y miércoles fue donde se dio que Jesús entró al templo y corrió a los mercaderes, a los comerciantes, a los cambistas, que los echó fuera con azotes. Se habla que en esos días fue que resucitó a Lázaro, en esos mismos días de la Semana Santa, pero también nos los mencionan, pero no como dentro de la celebración como tal de la semana. Entonces ya llegamos a lo que es el jueves y es ahí donde mencionan que es la última cena y por ende el arresto de Jesús. Sí, pero le comento por qué. Mire, dice, nuestro Señor Jesucristo dice, porque no se le dará señal más que la señal de Jonás. Okay. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre. Los 3 días. 3 días. Que no hubo ningún movimiento. 3 días estaré en el sepulcro. Lunes, martes y miércoles. Ok, hermano Luis, si murió el viernes, si debería estar 3 días. Sí. A ver si lo mismo. A ver, viernes, sábado 1. Sí. Si resucitó el domingo, domingo 2. Sí. Nos falta un día. Exactamente. Entonces, por eso, preguntas tontas que me salieron ahí ahora que estuve escudriñando todo eso. La verdad, como me tocó predicar, tenía que leer todo eso. Entonces, nosotros debemos, bueno, también hay una cosa, ya me está viniendo un poco, porque yo me estoy guiando por el calendario de nosotros. Sí. El calendario judío, el día termina a las 6 de la tarde. Sí, la hora novena en este caso. A las 6 de la tarde, no, la hora novena son las 3. Las 3, ok. La hora sexta sería las 9 de la mañana entonces. Las 6, las 9 de la mañana. Mire, es la hora tercera. Okay. A ver, en su calendario de ellos el día empieza a las 6 de la mañana. No es a las 12 de la noche como nosotros. Okay. 6, 7, 8, 9. O sea, desde las 9 de la mañana nuestro Señor fue crucificado. ¿Y estuvo hasta qué hora? Hasta la hora novena. Sí. 6, 7, 6, 9. A ver, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A las 3 de la tarde murió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese día a las 6, o sea, de 3 de la tarde a 3 de la tarde, ya es un día. O sea, sí, ya ahí está la concordancia. porque ahí acaba el día
judío. Sí. Entonces ya ahí nos da un día. Que son los 2 días restantes, que fue que resucitó al tercer día, que fue el domingo, que fue, como mencionan, perdón, el primer día de la semana. Sí, sí es eso, hermano Luis, porque no le veo otra explicación. Porque podríamos decir que fue crucificado el jueves, y el jueves sí nos da viernes 1, sábado 2 y domingo 3. No, o sea, no tenemos problemas con eso. Pero el asunto es que hay un pasaje bíblico, nos dice, a menos que ese pasaje bíblico esté tomado de una manera diferente. Dice, porque al otro día era el día de reposo. Sí. Y el día de reposo es el sábado. Entonces no podía ser el jueves porque el día de reposo era el viernes. No, hermano, y pues durante muchos años, por ejemplo, hemos estado con el entendido de que, por ejemplo, fue preso un jueves, en la noche fue enjuiciado, me imagino que fue en la mañanita muy temprano, donde lo traían de un juez para otro, Pilatos, y para allá y para acá. Anás y Caifás. Sí, entonces ya que dijo Pilatos, yo me lío que no recaiga sobre mí la sangre, yo no soy culpable de la sangre de este inocente, allá hagan lo que quieran, pero ya lo habían azotado, porque lo encaró, lo cargó con el pueblo, ¿qué quieres que hagan? Pues crucifícale, y lo único que en ese momento hizo fue y lo azotó, y ya después lo regresó, y fue cuando pidió, ¿a quién quieren? ¿A Jesús? ¿A Barrabás? Pues a Barrabás. ¿Y qué hago con este? Pues crucifícalo. Entonces ya cuando viene el lavatorio de manos, a lo que voy, que todo eso transcurrió todo el día de jueves, no, perdón, ya el viernes, pero no. Pues entonces, como usted hizo conté ahorita, de que fue crucificado y pues murió el mismo viernes a las 3 de la tarde. Sí, a mí se me hace que nuestro Señor debe haber fallecido el jueves. Pero a lo mejor nuestra Biblia, la traducción lo menciona de otra forma. Lo enjuiciaron todo el jueves, hermano, pero se habla de la cena el jueves, que sale a orar y dice, Padre Santo, pues si pudieras pasar de mi copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces puede ser ya un jueves temprano, 7, 8, 9 de la noche, y que ya desde entonces haya comenzado todo ese martirio, todo ese suplicio que lo... Ok, considerando desde el jueves. Sí. Considerando el jueves que fue en la noche. Sí. Porque nuestro Señor Jesucristo lo retuvieron en la noche. Sí. Y lo trajeron toda la noche para allá y para acá, como usted dice. Sí. Ya muy temprano lo sacan, lo crucifican. Yo me puse a pensar en eso y le estuve buscando. De eso no se predica, porque la gente, los predicadores no se quieren quebrar la cabeza. Es lo que estaba diciendo yo ahorita. Yo me quiebro la cabeza por cosas tontas. Porque al final de cuentas, ¿en qué cambia eso? Pero pues sí nos daría otro panorama en el sentido, hermano, de que sabemos que Cristo murió, que sufrió muchísimo, pero por ejemplo, nos daríamos, ¿cómo se llama? Dije ahorita el panorama, tendríamos más amplio el panorama de cómo es que sufrió, de cuánto sufrió nuestro Señor Jesucristo en ese suplicio, de que fue apresado a la muerte. ¿Todavía está yendo usted a la escuela teológica? Sí, hermano. Y ahí, por ejemplo, terminamos ya la clase de sectas y religiones. Ya la semana que entra iniciamos con ese sermones positivos. Van a comenzar a predicar, hermano Luis. No están saliendo